Soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. En más de 20 años que llevamos atendiendo al público en nuestra escuela y en nuestra tienda de bonsáis, se han sucedido una serie de preguntas que tienen que ver con unos equívocos, unos falsos mitos que se han dado en el mundo del bonsái por desconocimiento o por una mala interpretación de ciertas cosas. En este vídeo quisiéramos pues aclarar algunas dudas, sobre todo para gente que empieza en el mundo del bonsái y que empiece con buen pie, que no todos son falsas especulaciones o falsos errores que podemos caer porque nos pensamos que el bonsái pues tiene una serie de características o viene de unos determinados sitios, que no es así como sucede. Lo primero que nos gustaría explicar es que el bonsái viene de China. La gente se piensa que es puramente japonés y en realidad el origen es de China. Es verdad que luego a partir de ahí se va trasladando por toda Asia este bonsái y cada país pues va haciendo su particular bonsái. Es verdad que Japón pues es el que, digamos, ha perfeccionado, le ha dado un toque muy suyo, muy personal, y luego también la posibilidad de esas exportaciones que ha hecho y que nos están llegando estos bonsáis japoneses, que son unas maravillas, pero que, bueno, entendamos que puede haber bonsáis de otros puntos de Asia. Ahora mismo en Europa también tenemos una producción de planta autóctona, planta muy interesante. En cada país pues no es lo mismo gente del norte de Europa o países del área mediterránea que puedan tener unas plantas muy interesantes para bonsái. Bueno, lo cierto es que ahora poco a poco también en Europa se está haciendo bonsáis de altísima calidad y cada vez pues tenemos más donde elegir. En este caso, este bonsái que está a mi lado es un olmo chino o Ulmus parvifolia. Bueno, pues es procedente de China y aunque ya lleva con nosotros un tiempo y ya nosotros le hemos ido dando un poco nuestro toque personal, pero no es menos cierto que es un árbol originario de China. Y bueno, pues los distintos materiales, vengan de donde vengan, nos dan la posibilidad de seguir trabajándolos, seguir formándolos y al final hacer que nuestra colección de bonsáis tenga nuestro toque más personal. Existe el mito o la creencia de que tú puedes ir a un vivero y comprar cualquier planta y convertirla en bonsái. Bueno, esto no siempre es posible, más bien pocas veces es posible. El conocimiento, la práctica, la experiencia nos puede llevar a ir formando el bonsái, pero empezar desde una planta de vivero. Y además hay que decir una cosa, aunque bonsái es árbol en maceta y en principio parece ser que pudiera valer cualquier árbol, la realidad es que no. No todos los árboles son igual de factibles el poder hacer el bonsái con ellos, ya no solamente por una cuestión de dificultad de cultivo, sino incluso por la propia estética. Entonces yo creo que no es lo mismo partir de un material de vivero cuando queremos hacer bonsái que ir ya a un centro especializado, comprar un pre-bonsái o un bonsái y empezar a hacer nuestro bonsái a partir de un material ya contrastado, ya seleccionado y que nos va a dar muchas más alegrías y desde luego vamos a poder hacer un bonsái de mucha más calidad y al final, por supuesto, mucho más bonito. Hay gente que cuando viene a comprar un bonsái tiene la idea de que esto es poco menos que una figurita de porcelana, que tú lo pones en una estantería y que da igual todo lo demás. Por supuesto que no es así, es un ser vivo y hay que cuidarlo, por lo tanto no es algo inerte que tú lo colocas en tu estantería o en tu mesa de tu salón o de tu jardín y con eso ya está todo hecho. No, esto es un ser vivo y hay que saber entender sus necesidades. Es un ser vivo que además cultivamos en una maceta, por lo tanto no es lo pongo encima de la estantería, le paso el plumero todos los días y ya está. No, esto es un ser vivo que hay que cuidar y que por tanto lo que hay que hacer es cubrir sus necesidades: riego, abono, poda, trasplante, etcétera. Tenemos el último vídeo que hemos hecho, por ejemplo, es un vídeo sobre el riego. Bueno, pues podéis consultarlo si queréis,
para ver cómo estamos llegando ahora en verano. Bueno, lo cierto es que cada planta es distinta, tiene alguna peculiaridad, alguna particularidad, y es lo que nosotros tendríamos que intentar informarnos. En este caso, este es un arce borgeriano, un arce de 3 puntas, es un arbolito en bonsái, decimos que es un tamaño mame, y que tiene 10 centímetros de altura. Ya presenta un poquito de tronco, una buena ramificación inicial, y bueno, que sea pequeño no quiere decir que sea menos necesario el cuidarlo, porque también la gente con esto también se lía. Entonces, bueno, lo importante es un ser vivo y hay que cuidarle. Otro mito muy extendido es que los bonsáis tienen que vivir dentro de casa. La gente se lía mucho con esto, viene y te dice, ah, pero es que los árboles aguantan aquí en exterior. No, no es que aguanten, es que es donde tienen que vivir. Los árboles tienen que estar en su medio natural y además tienen que notar el paso de las estaciones. Es decir, un árbol en invierno tiene que pasar frío, todo moderadamente y dentro de una lógica, y en verano tienen que pasar calor. Pasar por las estaciones implica también que árboles como por ejemplo este manzano, pues en su momento nos pueda dar flor y luego nos pueda dar ya manzanas. Esto dentro de casa sería inviable. Entonces, una buena floración, una buena fructificación tiene que ver con que el árbol esté a gusto, se encuentre en su medio natural y a partir de ahí pueda trabajar adecuadamente. Que decir, por ejemplo, también en este caso sería un ejemplo, árboles de hoja caduca que necesitan tirar la hoja en invierno. Si están dentro de casa, pues a lo mejor no te van a tirar la hoja, con lo cual estamos alterando continuamente este ciclo vital. Bueno, acordaos lo que estudiábamos en el colegio, ¿no? Ciencias naturales o conocimiento del medio, cómo los árboles necesitan hacer su fotosíntesis y todas estas cuestiones imprescindibles para su vida. Bueno, pues dentro de casa esto es muy complicado. Tiene que ser más bien en exterior, en su medio natural, donde puedan vivir. Y la gente sigue viniendo a nuestra tienda y sigue haciendo la misma pregunta, pero es que yo pensé que todos los árboles tenían que estar dentro de casa. No, no es verdad. Más bien son muy pocos los que puedan llegar a vivir de alguna manera, siempre mucho más complicado, dentro de casa, al menos en nuestra latitud. Entonces, algún árbol tropical que, bueno, no necesite estos cambios de temperatura y que además posiblemente no podría aguantar el invierno fuera. Os recuerdo que, por ejemplo, aquí en nuestro jardín nieva todos los años, pues un ficus no puede estar a plena nieve, entonces pues lo tenemos que meter dentro. Pero no perdamos de vista, lo importante es que los árboles tienen que vivir en su medio natural. Ese mito de que los árboles tienen que estar dentro de casa no es verdad, y que la mejor manera de tener nuestro árbol sano, vigoroso y en plena forma es haciéndole que pase por esas estaciones imprescindibles para su vida y su desarrollo. Otro de los mitos muy extendidos es el de las semillas. La gente viene preguntando en nuestra tienda si vendemos semillas con la idea de que ellos ponen la semilla y automáticamente sale el bonsái. Esto no es así, esto es un mito, no existe. La semilla que puede producir un árbol, para que esto se convierta en bonsái hay que trabajarlo, entonces hay que ir formándolo con el paso de los tiempos. ¿Qué pasa? Que al final el formar un bonsái desde semilla, que puede ser muy bonito, no es muy práctico. Para que un árbol tenga una corteza, un tronco de este calibre, estamos hablando de árboles pues no menos de 15 a 20 años. A partir de ahí sí podemos tener un bonsái más llamativo. Por lo tanto, ¿qué sería más práctico? Sobre todo cuando empezamos, pues empezar quizá con plantas ya más establecidas, más hechas, irte a un centro especializado y a partir de ahí seleccionar las plantas más adecuadas para ti. Esto es importante saberlo, y que tú puedas empezar a trabajar el bonsái. Tú pones una semilla y hasta que puedes empezar a trabajar el bonsái pueden pasar de 10 a 12 años. Por lo tanto, lo de las semillas está muy bien, pero ya digo, es muy poco práctico y desde luego no existen semillas para bonsái. Otro de los mitos muy extendidos, desgraciadamente, es que los bonsáis se mueren. Los bonsáis son muy delicados, se mueren enseguida. Claro, ¿cómo voy a tener yo esto? Bueno, esto no es verdad. Hay árboles que en Japón llevan cientos de años. Nosotros ahora mismo aquí en el jardín tenemos árboles que llevan con nosotros incluso más de 30 años y no hace falta hacer nada especial.
¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a cultivar. Es importante que entendamos que es un ser vivo y que está cultivándose en una maceta. A partir de ahí, pues temas como el riego, temas como el abono, estas bolsitas que están saliendo en los árboles es abono que tienen puestos en el suelo. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a cultivarlo. No es verdad que un árbol sea delicado y que se te vaya a morir enseguida, sí o sí, se te morirá enseguida si no lo atiendes, si no lo cuidas. Por lo tanto, lo importante es entender las necesidades de cada árbol. En este caso es un Arce palmatum con una muy buena base, un muy buen tronco y bueno, pues en la medida que los árboles también van estando más elaborados, están más cultivados, pues suelen ser mucho más resistentes. Normalmente, claro, hay que entender que un árbol más jovencito siempre va a ser un poquito más delicado hasta que forma su cepellón de raíces o sus ramificaciones. Bueno, eso hay que ir poco a poco, pero insisto, no es verdad este mito tan extendido de que los árboles se mueran enseguida. Para nada, simplemente hay que aprender a cultivar. La adquisición de un bonsái te puede marcar un poco este proceso que estamos hablando. Si tú compras un árbol que ya está deteriorado, que no está en debidas condiciones, pues lógicamente recuperarle va a ser mucho más costoso, a veces imposible. Por lo tanto, una vez más, que aconsejamos comprar estos árboles en centros especializados que os puedan informar sobre el estado del árbol, sus necesidades, etcétera, etcétera. Nosotros lo primero que hacemos cuando vendemos un árbol es intentar explicar al cliente, si quiere escucharnos, vaya, que esto también a veces no es así, pues cómo hay que regarlo, dónde tienes que ponerlo, todas estas cosas. Entonces, con un mínimo de cuidados, porque además la gente se piensa que un bonsái requiere horas y horas cada día de cuidado. Esto tampoco es verdad, entonces es cuestión de organizarse, hacer los cuidados mínimos, que además variarán muchísimo dependiendo de la estación. No es lo mismo los cuidados que puedas necesitar en el árbol en verano que en invierno, y entonces ahí nosotros tendremos que ir adaptándonos, pero ya digo, nosotros organizándonos, tenemos muchísimos árboles y somos poca gente. No es verdad que requieran de horas y horas de cuidados los árboles cada día. Otro de los mitos muy extendidos es que los bonsáis se regan poco. Bueno, no sé de dónde sale esta idea, pero esto es muy habitual, gente que viene, no, esto como es pequeñito habrá que regarlo poco. No, pues hay que regarlo lo que haga falta. En este caso tenemos este bosque de Chamaecyparis, tenemos 7 árboles que está en una maceta más o menos plana, pequeña, pues claro, 7 árboles consumiendo agua, pues habrá que reponer, habrá que echar el agua que la planta necesite. La planta va evaporando agua, va consumiendo agua y nosotros tenemos que aportar ese agua. Entonces, no es verdad que un bonsái haya que regarlo poco porque tenga una maceta pequeña, más bien es al contrario, puesto que tiene una maceta pequeña, va a consumir pronto las reservas de agua que tiene el sustrato, pues entonces nosotros tenemos que regar. Y entendiendo que ahí va a variar mucho las estaciones, porque este riego va a incidir directamente sobre el desarrollo, el crecimiento de la planta. Pues en verano nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos regando 2 veces al día, en invierno a lo mejor regas una vez cada 2 o 3 días, pues depende un poco de la situación. En cualquier caso, cada planta es distinta y habrá que observar cómo consume el agua. No se trata de matemáticas, es decir, no, es que me han dicho que tengo que regar una vez al día. No, se supone que un profesional debiera de aconsejar cómo se tiene que producir ese riego, pero no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de observar el consumo de agua por parte del árbol. Por lo tanto, no es verdad que los bonsáis haya que regarlos poco, hay que regar lo que necesite el árbol en cada momento. A veces se hace una comparativa de árboles en el campo o en la naturaleza o, por ejemplo, en nuestras huertas o en nuestras zonas de cultivo. ¿Cuánta gente ha venido aquí y me ha dicho, no, es que yo sé que en Jaén los olivos no se regan? A ver, vamos a ver, no tiene nada que ver un olivo, a veces incluso hasta centenario, puesto en el suelo para su producción, a un árbol cultivado en una maceta. No podemos extrapolar, no es lo mismo, son cosas completamente distintas. Y además, esto, si me permitís, hay una cosa que siempre nos llama mucho la atención, que sería otro de los mitos a estudiar. ¿Por qué la gente prefiere hacer caso a su vecino
antes que a un profesional, que le estás diciendo las veces que hay que regar y luego te vienen con problemas porque no te han hecho caso, no han regado como tú has dicho que tenían que regar. Bueno, supongo que esto a veces es complicado, pero insisto, el árbol hay que regarlo, hay que cubrir sus necesidades y esto puede variar mucho a lo largo del año y también según las necesidades de cada especie. Otro mito es que los bonsáis son muy caros. Hay bonsáis de todos los precios, entonces cada uno va a poder elegir lo que más le interese en cada caso. ¿Cómo vamos a comparar árboles que llevan mucho tiempo cultivados, que son piezas de valor casi a veces hasta incalculable, hasta árboles que pues son más populares y que cada uno puede llegar a buscar la planta que mejor le venga en cada momento? No es verdad que solamente puedas comprar árboles muy caros, esto no es verdad. En este vídeo, que es un poco diferente a todos los demás vídeos que hemos ido haciendo, lo que hemos intentado es deshacer una serie de mitos, sobre todo pensando en gente que se acerca por primera vez al mundo del bonsái, gente que le llama la atención pero que no tiene claro algunas cosas. Bueno, pues esperamos que este vídeo pues ayude a aclarar estos puntos dudosos que pudiera haber. Si además estáis interesados en que podamos hablar de otros mitos ya para nivel más avanzado, que también los hay, pues hacérnoslo saber y podríamos hacer un vídeo con unos mitos ya para aficionados que ya estén un poco más avanzados. Esperamos que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre os esperamos en Bonsái Colmenar.